popular, confirmando que la lucha es constante, Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes, somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del mundo. Allá donde hay una salvadoreña y un salvadoreño interesado en lo que pasa en su terruño. Así es que por favor también dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, que si tenemos tiempo en el transcurso de la conversación, les contestaremos algo por el estilo. De lo contrario, también quedarán esas preguntas aquí en nuestra página del Facebook. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro aquí en Oslo, Noruega. Acá son las 10 de la noche y por allá en mi terruño son las 2 de la tarde. Así que bienvenidos. También me acompaña acá por parte del Frente Intercontinental el compañero Héctor. Un pequeño saludo, Héctor. Sí, muchas gracias, Carlos. Desde acá de Suecia también les estoy acompañando en este programa conversatorio acá con los compañeros de ahí de la U. Bueno, desearles a ellos la bienvenida también, que han tomado su tiempo para estar con nosotros acá, y bueno, un saludo también a la audiencia desde Suecia. Muchas gracias, Héctor. Bueno, por ahí se encuentra también Marvin, que tal vez con el tiempito tiene tiempo posteriormente y nos va a saludar o va a decir algo, pero ahorita está encargado, digamos, de algunas cuestiones de su distribución para que llegue a todas partes posibles esta conversación. Bueno, nosotros hoy tenemos dos invitadas muy especiales, y digo especiales porque precisamente dentro de poquito vamos a tener un aniversario, vea, de conmemorar el aniversario de la masacre del 30 de julio de 1975. Y para eso hemos invitado a dos jóvenes que están organizando, digamos, una marcha, pero que también nos van a hablar sobre la situación de la universidad en El Salvador. Pero antes, ellas se van a presentar una por una para que sepamos con quiénes vamos a conversar. Y les voy a pedir que ellas se presenten. Así que primero, Noemí, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Stephanie Noemí Lira. Soy estudiante de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador. Y pues soy salvadoreña, vivo en Sonsonate y agradezco mucho este espacio. Yo represento a la Fuerza Estudiantil Salvadoreña. Gracias. Muchas gracias, Noemí. Un placer tenerte aquí con nosotros. Seguramente nuestros oyentes también estarán interesados y llegarán algunas preguntas. Tu turno, Andrea. Pues buenas tardes, igual un gusto estar aquí, poder compartir y hacer diálogo, ¿verdad? Tener un intercambio. Pues mi nombre es Andrea Hernández, yo soy estudiante de la licenciatura en Sociología de la Universidad de El Salvador, y pues de igual manera, igual que Noemí, pues pertenezco a la Fuerza Estudiantil Salvadoreña. Y es un gusto estar aquí y poder compartir un poco y exponer también pues lo que pues está sucediendo en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, ya ustedes vieron las invitadas que tenemos, que son universitarias, que viven el día a día de lo que pasa en nuestra universidad, ¿vea? Porque aquí de vez en cuando vienen algunos que dicen que solo mentiras decimos. Nosotros realmente siempre traemos a la gente que está en la jugada, a la gente que está sufriendo o a la gente que está luchando, ¿no? Así es que ellos que se queden con su palabra y nosotros nos quedamos con las nuestras, ¿no? Así es que bienvenidas a nuestros programas del Frente Intercontinental, y para darles a ustedes el espacio, porque se trata de ustedes, me alegra mucho que la juventud y los estudiantes volvamos nuevamente, ¿no?, a incorporarnos a la lucha de nuestro pueblo en general. Así es que nos gustaría que nos comentaran cómo está la situación de la universidad en Salvador, tanto su autonomía como la universidad, y también de cómo avanzan esas cositas ahí en la universidad. Noemí, empezaremos contigo.
Bueno, como sabemos, realmente en el país se están viviendo diversos golpes hacia la población en general y en este caso hablaremos sobre la población estudiantil, ¿verdad? Eh, Lamentablemente ya van un poco más de 3 años desde que prácticamente se nos ha arrebatado las instalaciones de la Universidad de El Salvador, en la que tanto las autoridades confabuladas con el gobierno actual han tenido total o parcialmente cerrada la UES. En mi caso personal, únicamente he asistido una semana en los 3 años. En esos 3 años, realmente es realmente uno de los puntos que mantiene en precariedad la vida académica y universitaria de nosotros los estudiantes, porque a pesar de que tal vez los docentes, ¿verdad?, desde sus propias herramientas, tratan de educarnos, de seguir este proceso de enseñanza, tanto los estudiantes, ¿verdad?, con nuestras pocas herramientas, tanto económicas, como en un lugar adecuado para poder seguir en este proceso de enseñanza. Es muy difícil porque obviamente nuestras casas no están ambientadas muchas veces para eh, recibir clases. Es complicado para nosotros, ¿verdad? Porque no es la vida universitaria que esperábamos, ya que la vida universitaria no comprende únicamente lo académico, ¿verdad? Sino el poder desarrollar un pensamiento crítico, político y cultural que lamentablemente en este contexto no hemos podido desarrollar. Y somos pocos realmente los estudiantes que nos damos cuenta del contexto que realmente estamos viviendo y que no creemos en todas las mentiras que el gobierno nos quiere dar en todo su marketing, ¿verdad? En toda su publicidad, en, en, esta, en estas publicidades, ¿verdad? Que nos hacen creer que estamos en un país seguro, pero seguro para quiénes, ¿verdad? Porque las juventudes realmente están siendo reprimidas eh, sin justificación alguna, solamente por nuestra apariencia, por el lugar en donde vivimos, eh, y no se nos da la oportunidad de un juicio justo, ¿verdad? Lo que es el régimen de excepción, que ya van 16 prórrogas actualmente. Esto es, ¿cómo decirlo? Esto conlleva, ¿verdad?, que muchos jóvenes actualmente tengan miedo a estar organizados. Así que ha sido muy complicado, la verdad, el poder mantenernos organizados y organizados, tanto dentro de nuestra organización como en otras organizaciones dentro de la universidad, porque muchos prefieren no hacerlo, ¿verdad? Por seguridad o porque tienen miedo, porque es complicado poder expresarnos en contra de este gobierno. Eso sería todo. No sé si mi Gracias. compañera quiere complementar. Andrea, ¿tienes algo más que agregar tú? Sí, claro. Sí, yo considero que es bastante importante hablar sobre la autonomía de la universidad y cómo se ha ido perdiendo, ¿verdad? Algo que ha costado bastante tiempo ganar y pues cómo se ve vulnerada actualmente y el que nos hayan sacado de las instalaciones no solo nos niega el derecho a una educación digna, sino que también genera un pensamiento individual y no nos permite como poder colectivizar los aprendizajes y que es algo que obviamente al gobierno no le interesa que, bueno, entre nosotros, nosotras creemos como lazos y creemos fuerza organizativa donde podamos tratar de contrarrestar todas estas vulneraciones de derechos, ¿verdad? Y tristemente el seguir de manera virtual solo nos mantiene lo más alejados posible de lo que es la realidad universitaria y tristemente la autonomía de la universidad está bastante debilitada, o sea, pende de un hilo básicamente y pues contrarrestar esto se vuelve complicado mientras más las autoridades no nos permitan regresar a la universidad y que entre todos podamos como tener de cerca y vivir de cerca
lo que es la realidad universitaria, porque a través de las aulas virtuales solo nos llega un correo explicando como que, no se puede por el momento porque vamos a hacer unos juegos dentro de la universidad. Y esas, utilizar nuestra universidad para que sean habitaciones de otras personas, pues no nos beneficia a nosotros, más que solo nos viene a afectar en que sigamos otro ciclo de manera virtual. Bueno, ya llevamos otro año más, como que en el tiempo de pandemia era como comprensible, ¿verdad? Por las medidas y todo eso, pero llega un punto en el que ya vemos casi imposible regresar a las aulas. Se supone que este ciclo tendríamos que hacerlo presencial, pero claramente lo más seguro es que no suceda porque ya están mencionando que van a ser siempre virtuales, cuando ya deberíamos estar, como muchas otras universidades, de manera presencial. Y esto viene a afectarnos, así como menciona la compañera, tanto en lo académico, en lo político, en lo cultural, o sea, hay demasiadas cosas de por medio. Y solo viene a afectar no solo a nosotros como estudiantes, sino que qué clase de profesionales vamos a ser, ¿verdad? ¿Qué clase de profesionales la universidad le está entregando a la sociedad? ¿Qué clase de médicos, qué clase de sociólogos en mi caso, por ejemplo? ¿Cómo vamos a tener un pensamiento crítico si no tenemos ese lugar para intercambiar de manera más personal las opiniones con los demás compañeros? Entonces, solo viene a individualizarnos, a que no tengamos, como mencionó la compañera, un pensamiento crítico, porque también es una de las cosas en las que, quieras o no, se ha enfocado bastante el gobierno, en que nos evitemos el pensar, ¿verdad? Y es muy importante que hagamos siempre ese ejercicio de cuestionar lo que está sucediendo en la realidad, en lo que estamos viviendo como país y como estudiantes. ¿Cómo es posible que vuelva a haber militarización dentro de la universidad? ¿Cómo es posible que hayan militares dentro de nuestra universidad y no estemos nosotros, que como estudiantes deberíamos estar haciendo uso de esas instalaciones? Entonces hay una serie de cosas que tristemente se siguen agravando. En vez de avanzar, estamos retrocediendo en muchas situaciones dentro de la universidad. No tenemos actualizaciones de pensum, ni siquiera hay docentes que, o sea, ya deberían, no sé, actualizarlo. Y en vez de haber mejoras, como digo, solo hay retrocesos. Entonces, pues por un momento por ahí me quedo. Pensando, digamos, en lo que es en lo académico, ¿no? Como te han dicho, todas las dificultades que tienen para realizar las clases en lo virtual, como, o te puede fallar, digamos, la internet, o te puede fallar el teléfono, o la laptop, te pueden fallar para todo eso, ¿verdad? Y te puedes perder clases en ese aspecto, ¿no? Y entonces dentro de eso, lo que se va perdiendo. Y lo otro también, me surge también la inquietud de, por ejemplo, el caso de los exámenes, las pruebas, o digamos, normalmente también te dan proyectos de investigación, ¿va? Para ejercer alguna investigación, ¿no? Porque hay que movilizarse para hacer investigación, ya sea en la biblioteca, ya sea todo esto. Para todo eso, ¿verdad? ¿Cómo ustedes hacen, digamos? Y luego me gustaría saber cuántas, las promoción que hay de estudiantes de la universidad. ¿Cómo se han dado las promociones de estas últimas que han salido, la del año pasado, la de este año? ¿Verdad? ¿Qué características llevan esas promociones, como usted acaba de mencionar, Andrea? ¿No? ¿Qué clase de profesionales se están produciendo en ese aspecto? ¿No? ¿Qué nos podrían decir al respecto de eso? Sí, yo quizás por mi parte podría agregar que, quieras o no, todas estas medidas no traen de por sí una conciencia de clase, en el sentido de que no todos tenemos acceso a ciertos recursos electrónicos, a una computadora que dé el ancho para todas las utilidades que a veces se necesita para las cosas de la universidad. O sea, por ejemplo, en mi computadora no puedo tener más de 2 documentos abiertos porque se me traba. Y, o sea, quiero o no, uno necesita tener más cosas abiertas, o tener varias páginas de internet, ¿verdad? Porque uno anda haciendo investigación, por ejemplo, bibliográfica. Entonces, quiero o no, esas cosas dificultan y agravan la posibilidad de terminar una tarea que quizás no tomaría tanto tiempo, sino que se duplica, sin olvidar no mencionar las condiciones, así como mencionaba la compañera, que dentro de nuestros hogares, pues, quieras o no,
pueden haber distractores o no es un ambiente cómodo, y incluso estar en reuniones con compañeros se vuelve como que también bastante invasivo porque uno ya deja de perder ese espacio de privacidad que es nuestro hogar, ¿verdad? Entonces hay demasiadas cosas que hay de por medio y considero de que las investigaciones, porque a mí me ha tocado trabajar varias investigaciones, siento que se dificultan porque a veces es mucho de internet y no hay como mucho trabajo de campo, ¿verdad? Y quieras o no, es muy necesario, porque partiendo de ahí, pues nosotros vamos trabajando y entendiendo y comprendiendo la realidad nacional. Y estar alejado de pues los territorios, quieres o no da la misma calidad. Y esa es una de las dificultades, el que tampoco se incentive tanto eso, y o se dificulte o hayan cosas como que digan, bueno, ni modo, pueden sacar todo de internet y listo. Quieras o no, eso también nos pone en duda qué clase de investigaciones estamos produciendo, ¿verdad? Y quizás no todos son así, pero sí existen casos y quieras o no, eso también deja mucho que desear, ¿verdad? De nosotros como estudiantes o como futuros profesionales, y siento que se debería propiciar que pues nosotros nos metamos más en el territorio, que también tengamos los recursos, porque también a veces es bien complicado, quieras o no, pero siento que sí dificulta bastante toda esta virtualidad y siento que podrían haber bastantes cosas de por medio que se podrían mejorar, pero tristemente pues no existen esas mejoras. No sé si Noemi quiere agregar. Yo también considero retomando esto, ¿verdad? De qué clase de profesionales habrán en el futuro y no solo en cómo van a ejercer su carrera, sino en cómo van a analizar el sistema al que van a salir después de las universidades y se van a desarrollar, ¿verdad? Solo vamos a salir a trabajar y ya, a seguir produciendo básicamente más mano de obra barata con títulos. No vamos a tener este análisis de si nuestros derechos se cumplen, porque no estamos teniendo la oportunidad de tener estas conversaciones con nuestros compañeros, con nuestros catedráticos dentro de la universidad. Y la virtualidad es algo que nos lo ha limitado muchísimo, ya que, por ejemplo, a veces las clases son básicamente 2 horas. Son las clases, cerramos nuestra computadora. Yo nunca conocí a aquel compañero, nos graduamos y nunca cruzamos alguna palabra que no se trate más que sobre la carrera. Y quizás a veces ni de eso. También complica mucho el desarrollo de los temas dentro de las clases, ya que de alguna forma el tiempo es más limitado, ¿verdad? Porque a la hora de la participación se ve limitada y solo son algunos minutos, algunos compañeros, no todos logramos participar. En mi caso, que estoy estudiando lenguas modernas, es muy complicado el aprender un idioma si no logro ver bien, por ejemplo, a mi licenciado, cómo gesticula, cómo se pronuncian las palabras, cómo desarrollo mi habilidad en otros idiomas si no puedo desarrollarme en mis clases, si no tengo el tiempo para participar, para que todos participemos y desarrollemos las diferentes habilidades en estos idiomas. O sea, además de cómo nos limita en lo académico, el poder socializar, que es parte de vivir en una sociedad, ¿verdad? Sino que esta virtualidad nos aísla en nuestra casa, atrás de una computadora, y nos da una vida universitaria que no desarrollamos nada más y que muchas veces solo vamos a obtener este título y lamentablemente va a ser la sociedad allá afuera que también va a ser afectada. Bien, estaba pensando en otra cosa también. A uno se le ocurren cositas cuando las estoy escuchando, ¿no? Porque normalmente también uno hace los equipos de trabajo entre los estudiantes. Cuando hay temas que ustedes se trabajan en conjunto, me imagino que no los tienen, porque esto pueden hacer
por internet pueden tener sus equipos de trabajo, pues ya no es lo mismo, porque cuando se investigan por cada quien por su rumbo y lo van a discutir, no es totalmente diferente discutirlo por internet que estar, digamos, en la práctica con tus compañeros discutiendo esos temas. Entonces, no sé cómo se están organizando, digamos, esos equipos de trabajo, si es que se organizan. Y lo otro, ¿hay alguna, digamos, limitación de participación de estudiantes en la universidad? Desde luego, si es porque nosotros en nuestra época pedíamos que hubiera más capacidad en la universidad, que integraran más estudiantes, no, de ingreso, más estudiantes a ingreso a la universidad. Pues ahora, si es por todo, por virtual, me imagino que la capacidad debe ser mayor de estudiantes. No sé si eso viene a limitar también, si hay límites de cupo en las facultades por esta, como se hacía anteriormente. Sí, No sé. yo con respecto a eso sí tengo que decir de que aún así existen ciertas limitaciones en los cupos, ¿verdad? Aún así no se logran, no, la educación pues no llega a todos y todas lastimosamente, incluso nos quedaron en deuda con sedes que nos prometió el gobierno actual y al final no llegaron, ¿verdad? Entonces, de igual manera, siempre hay un límite de cupos porque pues dicen de que pues los docentes obviamente tampoco pueden abarcar a tantos estudiantes, entonces siempre hay límite de cupos a la hora de que pues estudiantes quieran acceder a la educación superior. Y con respecto a los grupos de trabajo, por lo menos yo desde mi caso sí ha sido bastante complicado porque han habido días que he pasado hasta 8 horas en llamada con mis compañeros para poder trabajar una investigación. Y o sea, no solo un día, sino que varios días así, ¿verdad? Entonces, quieras o no, se vuelve también bien invasivo. Y de igual manera no hay como un intercambio adecuado de comunicación, los mensajes no llegan del todo bien, no se comprenden mejor las ideas. Quieren decir, no, eso viene a también a afectar en nuestras investigaciones porque no hay un intercambio adecuado, ¿verdad? De las ideas que queremos trabajar, que queremos proyectar, que queremos decir dentro de nuestras investigaciones. Entonces sí considero que es un problema, la verdad, porque no es lo mismo estar frente al compañero y decirle, pero mira, no estoy de acuerdo con esto, podemos corregir esto, porque a través de llamadas es como que, por ejemplo, uno empieza a hablar y se detiene el otro y es como que se pierde a veces la idea, ¿verdad? Entonces, además de los distractores que hay de por medio y se dificulta bastante el trabajo en equipo y sí beneficia quizás a la hora de que pues se pueden ocupar otros tiempos, pero quieras o no, eh, aunque sea tomarse una hora de estar a la par del compañero y decir, podemos ir haciendo esto y armar algo juntos, sí marca bastante la diferencia estar 5 o 6 horas en llamada y que no se haga una idea clara, ¿verdad? Porque es difícil construirlo cuando a veces la comunicación quizás va en un solo sentido y se vuelve una carga tediosa para algún otro o otra compañera. Eh, mira, siempre pienso diferentes cositas. Es que estaba pensando ahora, pensando en los estudiantes de atletismo. Yo no sé si ustedes saben algo al respecto, porque ¿cómo hacen ellos? Hace poco hubo una competencia, digamos, de las universidades, ¿no? Sobre de deportes, ¿no? Diferentes deportes. Los estudiantes, por ejemplo, que estudian atletismo o que van a las competiciones por parte de la universidad, ¿cómo hacen? Porque eso sí no lo pueden hacer virtualmente. Tienen que ir a la piscina, tienen que ir a correr a los estadios, tienen que hacer todo eso. ¿Saben ustedes cómo se realiza en esa situación? ¿Cómo está? Pues fíjese que yo por el momento no he observado mayor actividad dentro de las instalaciones en el ámbito deportivo. O sea, sí hay a veces grupos de estudiantes, pero no creo que haya la misma dedicación por el hecho de que las clases son virtuales, obviamente no pueden estar entrenando el voleibol, por ejemplo, no pueden estar usando la cancha de fútbol o la cancha para fútbol playa, entonces, quieras o no, eso se dificulta y quizás, digamos, imagínense, antes recibían, no sé, un ejemplo, 4 horas a la semana, de seguro por las clases virtuales se han reducido a 1 hora. Y esos profesionales, por ejemplo, de educación física, o sea, ¿cómo van a poner en práctica eso si no lo pueden practicar porque no tienen un lugar adecuado, no tienen las instalaciones que están ahí, pero no pueden ser utilizadas? Entonces, ese es un grave problema porque quieras o no se sigue negando la educación de calidad, la educación digna, que sea
complementaria en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, sí, es bien complicado porque las instalaciones están, pero no sirve nada que estén si no podemos hacer uso de ellas. Entonces, es terrible. A ver, Noemí, mírele, hoy le pregunto a usted, Noemí. Vea, pero esto tiene que ver, por ejemplo, porque está el tema, estaba pensando también en el tema de la autonomía, decíamos, ¿no? Porque la autonomía de la universidad siempre ha sido, digamos, una lucha de los estudiantes, ¿vea? Incluyendo el profesorado, ¿vea? Y siempre han tratado de intervenirle, la han intervenido en muchas ocasiones, razones por las cuales lo del 30 de julio, ¿no? Entonces, ¿cómo está la actual situación, digamos, del de los estudiantes, ¿no? ¿Vea? Y la autonomía de la universidad, ¿no? Porque actualmente está militarizada, o sea, no tienen también los recintos estudiantiles, no están en su favor, entonces esto viene a dificultar más y me gustaría saber también cómo está el estado de ánimo del estudiantado, ¿vea? Porque quiera si o no, digamos, el estar solo sentado, esto puede dañar también la salud. Si usted está sentado todo el día, que va a estar en las clases, etcétera, y no tiene, digamos, una actividad física, si va a estar todo el rato sentado, esto también daña la salud del estudiante. Entonces, ¿cómo está esa situación de la salud de los estudiantes? Creo que refiriéndonos a la salud, el aspecto que principalmente se ha visto golpeado por toda esta situación, sobre todo la salud psicológica, considero. Es muy complicado para muchos. En este contexto de la pandemia, el estar aislados, encerrados, ver únicamente a nuestra familia y que tal vez la escuela, el bachillerato, la universidad sea el único lugar donde podemos socializar con otros, de alguna manera es complicado para nuestro desarrollo personal, porque cuando entramos a la universidad es otra etapa en la que conocemos diversas personas, diversos pensamientos, y de esta forma nos vamos desarrollando como adultos que en algún momento vamos a tener que tenemos muchas responsabilidades, tanto personales como en la sociedad, y esto se ve limitado porque no desarrollamos, volvemos siempre, ¿verdad? Que no desarrollamos este pensamiento porque no hay un intercambio de información con otros, no conocemos otras perspectivas de vida que no sea a través de un teléfono. Sobre el ánimo quizás más que todo organizativo, ¿verdad? Fuera del contexto de la casa, ¿verdad? Sino que en el régimen, el cómo ha venido a aterrorizar de alguna manera a los jóvenes, ¿verdad? Creo que nos ha vuelto un poquito cómodos junto con el miedo, porque es más fácil quedarnos en casa, encerrados, recibiendo las clases y que no nos vaya a pasar nada en la calle. Y mencionaba anteriormente mi compañera sobre las nuevas sedes que se prometieron. Lamentablemente no se cumplen y hubiese sido algo bastante importante para el estudiantado, ¿verdad? Porque muchos tendrían que viajar 3, 4 horas tal vez desde el interior del país a venir a las universidades, y también es algo que se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Que quizás tampoco no es una situación tanto de comodidad, tampoco es de discriminar de alguna forma, ¿verdad? Esta decisión del estudiantado de no levantarse, ¿verdad? De no hablar de no alzar la voz sobre toda esta situación, porque también hay otras limitantes a veces para acceder, ¿verdad?, a clases presenciales. Considero que hay desventajas y hay ventajas dentro de la virtualidad, pero realmente creo que no estamos preparados, tanto la universidad, los licenciados, los estudiantes, para seguir dentro de la virtualidad, ¿verdad? Porque hay muchas limitantes en el proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, estas promesas no se cumplen, como muchas otras, y dentro quizás de lo de la autonomía, ¿verdad? El hecho de que la universidad esté llena de militares y policía, pues
golpea esta autonomía, nos quita esta autonomía que todos estos estudiantes, ¿verdad?, que murieron en la marcha, lucharon por esta autonomía. Muchos otros estudiantes lucharon por esta autonomía y obviamente al gobierno le conviene que la universidad se mantenga intervenida porque así no desarrollamos este pensamiento crítico que vamos a querer cambiar este sistema que solamente nos está discriminando, reprimiendo y manteniéndonos aislados de otros. Y ustedes como organización, como FES, ¿cómo, si se puede saber, pues si se puede saber cómo funcionan, ¿no? ¿Cómo han logrado organizarse y funcionar como organización, como FES? Bueno, antes de eso quisiera agregar algo sobre lo difícil de perder la autonomía. Es también cómo nos están arrebatando la memoria histórica, que considero que también es algo bien importante de mencionar, que es terrible cómo nos están quitando eso y cómo nos quitan también el sentido de lucha por nuestros derechos, no solo como estudiantes, sino como sociedad civil, ¿verdad? Y cómo esta lucha estudiantil siempre se ha llevado de la mano de las luchas sociales con la población, ¿verdad? Con los sectores populares. Entonces, es terrible que nos roben incluso ese sentido a través de toda esta autonomía, porque salir de nuestras colonias, que de por sí ya son marginalizadas, criminalizadas, estigmatizadas, salir de nuestra casa y encontrarnos militares, policías, llegar a una casa de estudios que debería ser para que podamos nutrirnos de aprendizaje, una academia donde podamos crecer también profesionalmente y encontrarnos más militares ahí o no poder acceder a ellos. Considero que es fuerte todo eso. Y aparte de esto, con la siguiente pregunta, creo que como FES, pues nosotros principalmente el seguir pues nosotros aprendiendo, no dejar de aprender y tener presente todo este tipo de situaciones y pues entre nosotros, entre los compañeros y compañeras, como dialogar, ¿verdad? Hacer intercambio de ideas, que son cosas que dentro de las aulas no los podemos hacer, pero nosotros buscar la manera de hacerlo, de mantener vivo este sentido de pues lucha, de aprendizaje y de pues no perder esas ganas y de saber que podemos hacer algo y seguir como con esa memoria histórica también de lo que conlleva también ser un estudiante y no solo ser pasivo ante las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino tomar algo y accionar, ¿verdad? Ante eso, posicionarnos y pues tratar de también contribuir a pues nuestra sociedad. Gracias, Andrea. No sé, antes de entrar al otro tema, no sé si Héctor, si tú tienes algún comentario que hacer en este momento antes de entrar al otro tema sobre el 30 de julio. No, comentario no, porque bueno, han detallado bastante explícito todo lo que se espera, ¿no? Lo que sí, yo me hacía preguntas acá, ¿por qué este fenómeno que se está viviendo allí con la virtualidad y los ocupamientos de los locales y bueno, la militarización también dentro del área universitaria? ¿Cuál es el fenómeno que se vive? Y bueno, lo han explicado un poco, pero el impacto también, digamos, cómo ha impactado eso, también han detallado un poco. Algo importante que se hablaba ahí también, tomé nota bueno, primero viene la cuestión de la pandemia, algo que golpeó fuerte a nivel, bueno, mundial, digamos, y luego esto que ustedes siguen todavía ejerciendo sus estudios universitarios, ¿no? En virtualidad, digamos, en un sistema así, como ustedes lo detallan, que no hay quizás la suficiente preparación. Y luego vemos esto, pues lo que Noemí parece que al principio hablaba esto, cómo afecta, digamos, la persecución a ustedes como universitarios. Una pregunta. Con esto del estado de excepción, ¿persiste algún recelo de miedo que ustedes pueden ser capturados o, como decía, no se sienten que tienen esa libertad que se merecen? ¿Cuál es el impacto en general de todo eso que se vive?
Bueno, sobre el régimen, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero hemos visto que algunos compañeros de la universidad han sido capturados eh, y sin mayor prueba, ¿verdad? Entonces, quieras o no, eso entra en nuestra mente, ¿verdad? Y de una forma muy sutil se va desarrollando cierto miedo a poder expresarnos, a que por alguna característica física de nuestra apariencia seamos juzgados al salir a la calle, sobre todo cuando estamos en la UE, ¿verdad? Porque se tiene ese estigma que los de la UE son los que van a ir van a las marchas, que van a pelear, cuando realmente, históricamente, la UE ha sido quienes siempre han acompañado a la población, ¿verdad? Con cada lucha que se ha tenido, considero que es parte del deber de ser estudiante universitario, ¿verdad? El poder acompañar estas luchas, ser parte de estas luchas y pues obviamente muchos jóvenes, ¿verdad? Que quizás no tienen esta memoria histórica, sobre todo de las masacres, de todos estos golpes que anteriormente ha vivido El Salvador. Cuando no tenemos esa memoria histórica, no podemos identificarnos o sentir esta lucha interna. No podemos desarrollar este pensamiento de que es un deber nuestro como ciudadanas y ciudadanos el poder luchar. Entonces, de alguna forma es complicado que muchos jóvenes se identifiquen con estas situaciones y solo dan por sentado que es parte de cómo el país debe desarrollarse, ¿verdad? Y como muchos, o sea, llevamos 4 años básicamente desde la pandemia con la universidad cerrada, muchos, qué sé yo, bachilleres que apenas iban saliendo y se meten a la universidad, al no tener estos espacios donde podamos intercambiar estos pensamientos, donde podamos cuestionar un poco qué está pasando en la sociedad, por qué se están eh, teniendo estas 16 prórrogas del régimen, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, es algo que de verdad es legal, siquiera. No estamos haciéndonos estas preguntas. Entonces, quizás a esto se da mucha la pasividad del estudiantado y el por qué tienen miedo o hasta cierto punto quizás un poco de indiferencia con todas estas situaciones. Sí, creo que a mí me gustaría como resumir todo en que quieras o no, a nosotros como jóvenes de por sí se nos estigmatiza, ¿verdad? Y así como mencionaba la compañera, dependiendo todavía el doble de la zona donde venimos, ¿verdad? Porque si no venimos de una zona que tiene sus condiciones económicas diferentes a otras donde nosotros vivimos marginalizados y todo eso, quieras o no, sumándole eso, no solo como organización estudiantil, sino como organización en general en El Salvador, hay cierta persecución. Entonces, sumando esas dos cosas, quieras o no, a uno sí le da como cierto temor de que ser joven, estar organizado, es un blanco que muchas veces, o sobre todo en este gobierno actual, han utilizado para manipular información, para después decir, es pandillero, pandillera, está en cosas malas, y quieras o no, todo eso sí genera cierto temor. Gracias. Qué tristeza realmente que las mismas sensaciones que ustedes sienten se sintieron hace 48 años. Entonces, pasando a este tema de la masacre del 30 de julio, ¿no? Los estudiantes también en ese periodo tenían las mismas sensaciones que ustedes. Estudiante y organizado, eran un blanco también, ¿verdad? O sea que vamos retrocediendo como siempre hemos dicho. Y aquí viene, digamos, como ustedes han estado hablando incluso de rescatar la memoria, ¿cuál es el significado que ustedes le dan al 30 de julio? Le llamamos solo 30 de julio, pero sabemos todos el año y todo, ¿no? Y los hechos, ¿cuál es el significado que ustedes le dan a esa fecha? Bueno, tú vas a iniciar. Yo,
Creo que a manera personal, siempre el sentido de lucha, no solo individual, sino colectivo, contra un régimen que nos oprime, que nos criminaliza, que vulnera derechos y quieras o no, para mí el 30 de julio siento que sí le da significado al tener presente el que la lucha debe seguir hasta que podamos ser garantes de todos nuestros derechos, sin importar cuál sea y que no haya más vulneración. Y siento que esa fuerza colectiva está presente en conmemoraciones como esta. Noemi. Sí, bueno, para mí personalmente el 30 de julio, ¿verdad? Es una fecha histórica en donde el darnos cuenta, ¿verdad? Que ese contexto es bastante similar a este contexto que estamos viviendo nosotros actualmente, ¿verdad? Y creo que es importante observar qué sucedió, estudiar qué sucedió y por qué. ¿Y qué hacemos nosotros ahora para evitar que esto se vuelva a repetir, ¿verdad? Creo que es importante siempre recordar estos eventos y que no vuelvan a suceder. Siempre conmemorando a todas estas víctimas que lamentablemente siguen sin tener el reconocimiento, quizás de forma general, ¿verdad? Quizás los estudiantes sí tenemos un poco presente esta conmemoración, pero es algo que todo el país debería de saber, que esto sucedió y que estemos siempre pendiente, ¿verdad? Que esto no vuelva a pasar. Es importante tener este análisis de este contexto que es muy similar, ¿verdad? De la militarización, de la intervención, de la persecución a los jóvenes y a otras comunidades que han sido vulneradas también. Es ver también que es algo que no puede volver a pasar y que está en nosotros que no sea así. Es correcto, esperamos que no vuelva a pasar, ¿no? Y la lucha por eso mismo continúa. Y tenemos entendido que se está organizando una marcha para conmemorar esa fecha. ¿Cómo podía explicarnos lo de la marcha, cómo va y al mismo tiempo invitar a la población que esté escuchando a que participe o apoye si no puede ir? Bueno, nosotros como FES y en conjunto con otras organizaciones tenemos pensado que la marcha se concentre primeramente en la entrada de conocida como la Minerva, ¿verdad? En la entrada principal a la 1:30 el 30 de julio, ya casi. Y lamentablemente queremos hacer esta diferenciación, ¿verdad? Hay otras convocatorias y pues que tienen su propio pensamiento y pues nosotros tenemos el nuestro que es de una conmemoración. Esto no es una celebración para los estudiantes, es una conmemoración para aquellos y aquellas mártires que lucharon por la autonomía de la universidad. Así que invito a todos, ¿verdad? A que tanto estudiantes como demás sociedad, a que nos acompañen, a que sean parte de esta lucha y que no sigan callados. Sí, Andrea. considero importante, como una consigna que dice, las calles se conquistan con lucha organizada, entonces espero que todas y todos logremos pues llegar, hacer nuestras exigencias tanto como estudiantes, como población civil y sigamos conmemorando también, como lo hicieron los estudiantes, luchando contra un gobierno que se impuso de una manera violenta, que vulneró derechos, que también era una dictadura. Entonces considero importante que todos vayamos y exijamos cambios verdaderamente para que la historia no se vuelva a repetir. Correcto, es así. Bueno, yo considero también de que, pues sí, los estudiantes actuales recogen esas banderas, ¿no? Esas banderas de lucha que en ese momento se enarbolaron, ¿verdad? Que no llegaron al final de la marcha como se tenía previsto, pero, ¿verdad?
se ha traspasado, digamos, en el futuro, ha trascendido en el futuro, ¿verdad? La marcha con las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Y siempre se ha pensado en eso, la lucha es continua y las generaciones que han levantado las banderas van a continuarla, ¿no? Y eso también, digamos, para nosotros que ya estamos un poquito veteranos, ¿no? El que ustedes recojan esas banderas y le den continuidad es una satisfacción enorme, ¿verdad? Lo cual consideramos también que, o sea, que valió la pena, que tiene sus frutos, pues a pesar de todo lo que ha pasado, tiene sus frutos y trascender en el tiempo. Vean, los compañeros y las compañeras que en ese momento murieron, trascienden el tiempo y viven en ustedes, ¿no? También. Y eso es lo que yo siento también en la marcha, pues cuando ustedes se convocan a la marcha, que vaya ese espíritu, ¿verdad? Ese espíritu, digamos, luchador, ese espíritu alegre del estudiantado, ¿verdad? Cantando como se iba cantando en esa época, pero en contra del fascismo, en contra de la dictadura, ¿no? Como siempre, pero con ese espíritu alegre que siempre ha ido. ¿Tienen alguna otra cosa que agregar al respecto? Arenga, hay una arenga ahí. Estudio y lucha siempre. No, no es mí. Pues nada más decir que muchas gracias por este espacio. Es siempre importante, ¿verdad? Poder dialogar, poder hacer este cuestionamiento, ¿verdad? Y ojalá nos acompañen. Lucha y estudio. Gracias. Bueno, ya escucharon todos ustedes, los que nos están viendo, los que están escuchando. Gracias por su mensaje. Hay muy buenos mensajes por ahí, muchos saludos de la gente que les está dando. Algunos dicen también que aquellos periodos anteriores, no de este gobierno, habían colectivos de estudiantes que se podían reunir y todo, y que ahora ya no existen. Entonces hay muchos comentarios al respecto. Esperamos que todos los ustedes que nos están ustedes, si tienen posibilidad de ir a la marcha, pues vaya a la marcha, ¿no? Que será para un bien para toda la población, ¿no? Y si no puede ir a la marcha, pues dé su apoyo como sea posible, ya sea publicando toda la información de la marcha, publicando la misma marcha en las redes sociales que usted tiene, para que llegue más gente. Héctor, algunas palabras de despedida antes de cerrar. No, simplemente coincidir con ustedes, hacer la invitación, pues, a apoyar el esfuerzo de la juventud universitaria, que también no quiere perder, digamos, ese toque de la memoria histórica de aquellos grandes luchadores que murieron, pues, por lograr tener una buena autonomía ahí en la universidad, que ahora, pues, se ve que estamos dando un retroceso atrás, ¿no? Nuevamente, con este régimen que tenemos en la actualidad. Así es que invitarles, pues, a apoyar a la juventud universitaria en este evento. Muchas gracias, Héctor. Bueno, felicitarle a la FES por la organización que está coordinando con otras organizaciones por este evento. Así es que esperamos que se sumen todos ustedes. También los invitamos a que el domingo, que es el mismo día del 30 de julio a las 9 de la mañana, hora de El Salvador, tenemos un programa de domingos intercontinentales, ¿no? Donde vamos a hablar precisamente sobre el 30 de julio nosotros, ¿no? El significado, ¿no? Ahí vamos a ver algunos veteranos que vamos a hablar lo que ahí pasó, lo que ahí sentimos, nuestra experiencia, ¿verdad? Y también les invitamos a que sigan en directo, que nosotros vamos a estar también acompañando a la marcha. Vamos a transmitir en directo la marcha que se está dando, así que nos vamos a ver desde Minerva, vamos a ir nosotros como Frente Intercontinental, ¿verdad? Mandando en vivo toda esa marcha, así que si no puede ir, pues acompáñenos a nosotros en nuestro programa que vamos a emitir el día domingo, ¿verdad? 30 de julio. Les deseamos que continúen con un buen día, unas buenas tardes, muy buenas noches. Muchas gracias a nuestras invitadas. Muchas gracias. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono asaltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es
danos un me gusta, que participemos, comparte las